Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto. Ya estamos próximos a terminar nuestro módulo, esperando puedan ustedes terminar de la mejor manera, cumpliendo con las tres actividades que tienen restantes, que en este caso es el proyecto integrador, es el foro de integración y su autoevaluación, ¿ok? Son importantes, demasiado importantes, ¿ok? ¿Alguien está entrando? Deme un segundo, vamos a darle ingresar. Pues bueno, ya dimos acceso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos por allá? Pues bueno, vamos dando inicio a nuestra sesión, como ya les mencioné. La orden del día, eh, pues ya saben, cuestiones que tenemos que establecer en cada uno de los videos: la presentación, propósito, los contenidos temáticos, resolución de dudas y las conclusiones, ¿ok? Estamos grabando este video para ustedes, para cuando puedan revisarlo, verlo, puedan ustedes, para cuando puedan ustedes checarlo, puedan ustedes ver de lo que se trató. En caso de que así ustedes lo deseen, pues me vuelvo a presentar. Estamos en nuestros dos últimos videos. Este es el penúltimo. Mi nombre es Daniel Juárez. Soy el encargado de este módulo 7 en cuanto al área del inglés. Em, Como les decía, estamos ya próximos a terminar. Así que me vuelvo a presentar en caso de que no recuerden mi nombre por ahí, ¿ok? Tengo 12 años dando clases de inglés, al igual que de historia unos años, literatura y temas relacionados con la evolución de la lengua, ¿ok? Bueno, el propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la cuarta semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada uno de los temas, así como de sus estructuras gramaticales, el vocabulario, la pronunciación, para con ello lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y obviamente de la participación en el foro de integración y su autoevaluación, que son las tres actividades importantes a entregar para esta semana de integración, ¿ok? Entonces, vamos avanzando en ello, esperando que ustedes puedan buenas tardes, esperando que ustedes puedan resolver algunas dudas a través de la exposición de algunos temas que nos tocan ver el día de hoy, que de hecho son prácticamente los temas que ya hemos visto, que son pasado, presente y futuro. Son temas que ustedes en teoría ya conocen, que ya estuvieron revisando durante este módulo y que obviamente ya vieron también varios de ellos en el módulo anterior, en el módulo 6, ¿ok? Bueno, demos inicio a nuestros temas, esperando puedan ustedes ir recordando cada una de las cuestiones que vieron en el momento que ustedes revisaron cada uno de estos temas. Y antes de que inicie de lleno con el primer tema, que en este caso es el pasado simple, quiero hacerles la invitación a que verifiquen, que den clic, que vean cada uno de los videos que les he compartido. Ya desde el lunes están esos videos, que son prácticamente los mismos videos que ustedes ya han tenido durante las semanas previas con relación a cada uno de los temas gramaticales. ¿Y por qué lo digo? En los últimos temas o en las últimas actividades que he revisado, sigo encontrando los mismos errores y son exactamente los mismos, no hay diferencia. Es decir, cuando ustedes encuentran una pregunta en cierto tiempo gramatical, responden con otro tiempo gramatical y prácticamente son las mismas personas que, a las cuales les he hecho las recomendaciones. De hecho, ahí en sus tareas les he hecho las recomendaciones. Si ustedes han visto, si ustedes han recibido su retroalimentación un tanto más general, felicitándolos, reconociendo su labor, quiere decir que pues su trabajo cumplió, tienen arriba del 9 y pues está bastante bien hecho su trabajo. Si ustedes han recibido su retroalimentación un poco más extensa y hablamos de calificaciones del 8.8 hacia abajo, ya encontrarán pues prácticamente toda la lista de correcciones y de
y de aspectos que tienen que revisar para que en la próxima entrega pues sean hechos de buena manera. Entonces, yo les invito de manera respetuosa a que vean esos videos. Están ahí para que ustedes puedan tener acceso a ellos en el momento que ustedes gusten y manden, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche, en el momento que ustedes deseen, ¿ok? Les decía yo a los alumnos que me escribieron recientemente que la información está ahí en sus manos, aunque ustedes no lo crean, ahí está. Y lo mismo que de pronto me preguntaron en algún momento, están justo en esos videos. ¿Cómo diferenciar entre did, do y does? ¿Cómo saber cuándo utilizar el presente progresivo, el pasado progresivo? Créanme, en cada uno de esos videos ahí encuentran el tema en específico. Es cuestión solamente de organizarse, de buscar tiempo en específico para ver ese video. Los videos son cortitos, son de 10, 15 minutos máximo y hay videos de menos tiempo. Les decía a estos alumnos, organicen un tiempo, busquen un tiempo. Yo sé que son personas ocupadas que están tratando de sacar esta parte de sus estudios, aparte de que trabajan y tienen otras labores. No obstante, pueden tener ahí un espacio de tiempo, una media hora, una hora, 15 minutos para ver ese video, tomar notas, pues a lo mejor al otro día lo vuelvo a ver y veo, trato de recordar lo que vi en ese video. Ahí tienen la clase completa. También, obviamente, la plataforma les da todos los recursos necesarios también para que vean cada uno de esos temas. Lo decimos porque el modelo de educación que trata de sacar que utilizamos aquí en Prepa Abierta es el aula invertida, va con ese modelo, es decir, la aula invertida pide cosas básicas, sencillas, invertir los procesos de aprendizaje, es decir, en casa, en el momento que ustedes desean, toman la clase, ven el video, hacen, no sé, lo necesario para adquirir o asimilar los conocimientos y una vez que vienen a las asesorías, a las sesiones síncronas, es cuestión de hacer un repaso de cada uno de esos temas. Entonces, eso es lo que pide bastante autonomía, bastante disciplina de trabajo por su parte para que esto pueda funcionar y así prácticamente con todo su paso por prepa en línea, de aquí hasta que terminen todos los módulos, es prácticamente la misma dinámica de trabajo. Aportan o ustedes mismos durante los días previos a las asesorías sacan o asimilan todos los conocimientos necesarios, vienen a las asesorías y tratamos de apoyarlos dado que para con el inglés que me ha tocado experimentarlo en el módulo anterior y en el módulo de remedial donde estuve, hay muy pocos alumnos que se conectan, entonces yo trato, pues por lo menos de dar una explicación un tanto así general de cada uno de estos temas, esperando que resuelva yo sus dudas o quizás inquietudes que ustedes tengan de cada uno de ellos. No obstante, aunque ustedes no lo crean, cada uno de los videos que yo les asigno, porque yo ya los verifiqué, ya los vi, ya vi que están abordando, ahí tienen exactamente lo que necesitan para comenzar a hacer uso de esas estructuras gramaticales, ¿ok? Quería hacer ese paréntesis para que ustedes durante esta última semana, en algún periodo de tiempo que tengan por ahí, puedan ustedes ver cada uno de estos videos, ¿ok? Bueno, demos inicio a este primer tema. And this topic has to do with the simple past tense. So, when do we use the simple past tense? So, we use the simple past tense to talk about activities that already finished. I mean, those activities started in the past and they finished in the past. Okay, so you may use the simple past tense as well in in affirmative manner, negative manner, and in questions as well, right? So you may use them in all of those ways. So you use the simple past tense in an affirmative manner, negative manner, and in questions, okay, and in questions as well. So you have to establish some sentences using a specific ingredients. I mean, you have to use subjects at the beginning, then a verb, in this case in simple past tense, and then you have to use the complement. All right, so you need to use
that specific order. So you are going to use ingredients, then you are going to try to put them in order, and then you are going to construct a sentence, right? So you have to follow a specific order. That is in an affirmative manner. When you want to construct a sentence using a negative sentence in this case, so you have to add after did, because did is the auxiliary you need to use. You have to add a not after did, all right? And also, did is going to be the auxiliary that is going to help you to create questions. So you need to use did at the beginning of the sentence if you want to construct questions, all right? So, in Spanish, cuando ustedes hablan o utilizan el pasado simple es porque esa acción emergió en el pasado y terminó en el pasado, no tiene mayor injerencia en el presente, ya no existe más. Ese es el pasado simple, algo que emergió, que sucedió, que en español podríamos decir yo jugué, listo. Si yo quiero decir yo jugaba, para eso sí existe el used to, que les decía en algún momento a aquellos que me escribieron. Ese es el used to. Podemos decir yo solía jugar, pero en sí la traducción de manera correcta es decir yo jugaba. Esa es la diferencia entre el pasado simple y el uso del used to, ¿ok? Bueno, cuando utilizo el pasado simple, este pasado simple tiene sus propias reglas, sus propias reglas. Eso es lo que les enfatizo en cada uno de los videos que hemos, o en cada una de las sesiones que hemos tenido, que cada estructura gramatical en el inglés tiene sus propias reglas. Muchas de ellas son similares a otras, pero aplican solo y únicamente para ese tiempo gramatical que estamos aprendiendo. El pasado simple tiene sus propias reglas. No obstante, el orden de los ingredientes que necesitamos utilizar es prácticamente el mismo para cada estructura, ¿ok? Para todas las estructuras, es decir, sujetos, siempre tiene que haber sujetos, ¿ok? En algunas tareas les he remarcado a varios que no se les olvide colocar sujetos. En español los omitimos, pero en inglés no se puede. Y eso es justo cuando, dentro de otras cuestiones que podemos notar, cuando alguien hace uso del traductor, porque en español omitimos sujetos y cuando ustedes redactan algo, lo colocan de manera directa en el traductor y el traductor trata de adivinar de qué sujeto se está hablando y por lo regular avienta un sujeto neutro o avienta uno en plural y de pronto cuando leemos nos damos cuenta que eso está hecho en un traductor porque no tiene concordancia con el sujeto, el verbo, el tiempo y otras tantas cosas. Eso está hecho en un traductor. Entonces siempre les digo, recuerden utilizar el sujeto al principio. Sí o sí tiene que haber un sujeto. No puedo decir, como les dije desde el principio en algún momento, juego fútbol. Y como les decía, siempre le digo al alumno, ¿quién? Y dice el alumno, pues yo. Y siempre les recalco, sí, en español es posible. Es decir, tú sabes de quiénes estamos hablando, pero en inglés no se puede. Ese yo lo tienes que volver a colocar. Y entonces decir, yo juego fútbol. Les decía en algunos otros comentarios que les puse a algunos otros alumnos, cuando hacen preguntas, igual, le hablamos de usted a la persona que está enfrente, le decimos cómo se conocieron. Y como no especifiqué en mi redacción a quién le estoy hablando, el traductor envía al pronombre más cercano que conoce en plural, que es el they. Y entonces dice, how did they meet, algo así me parece que decía la pregunta. Y les decía yo a la persona, eso está hecho en un traductor, porque tú le estás hablando de usted a la persona que está enfrente. Entonces, o a ustedes más bien, a las personas que están enfrente. Entonces, cuando redactes, coloca desde el inicio, ¿cómo se conocieron ustedes? Hay que recalcar al sujeto sí o sí. Y entonces el traductor me da lo más cercano a la respuesta correcta que estoy esperando. ¿Ok? Estos órdenes o estos ingredientes son importantes, ¿ok? Bueno, vuelvo a repetir. El pasado simple para acciones que emergieron en el pasado ya no existen más. Su titular de esto, es decir, el auxiliar titular del pasado simple es el did. No hay ningún otro auxiliar. Aquí no está el was, aquí no está el were. Ese es el pasado simple con verbos de acción. Y su único titular o estelar auxiliar, hablando del auxiliar en este tiempo es el did, no hay ningún otro, ¿ok? Es el did. Y entonces, si yo creo oraciones de manera afirmativa, no existe el did, salvo que hable del pasado del verbo hacer, ahí sí existe, pero no como auxiliar, no existe en afirmación. Y entonces busco dentro de mis listas de verbos solo y únicamente los verbos que están en la sección de pasado.
busquen en esa sección y los toman. Y así como aparecen en mi lista de verbos, lo tomo y lo coloco. Y antes de ello, coloco un sujeto y digo, I played football soccer. I wrote a letter. I went to school. I read a paper or a newspaper. Y así sucesivamente. Tomo esos sujetos y les agrego, tomo esos verbos y les agrego sujetos y ya comienzo a conjugarlos, ¿ok? Si yo quiero establecer una pregunta, que esto también fue lo que vi que les estuvo fallando a varios, y les puse ahí la nota también, las preguntas nunca de los nunca inician con los sujetos. Aquí las preguntas siempre van a iniciar con el auxiliar, si son preguntas sencillas de sí o no, o van a iniciar así de manera con es decir, van a iniciar con la primera palabra, en este caso con las double-edged questions, y después seguirá el auxiliar que se esté utilizando y luego un pronombre, ¿ok? Bueno, cuando vayan a hacer una pregunta, no solamente coloco el sujeto y luego el restante de la oración. Por ejemplo, en algunos que estuve revisando decían, You played football soccer? You played football soccer y cerraban con una question mark. Estoy dando un ejemplo nada más. Y cerraban con una question mark. Ok, ¿te entienden? La persona que te está escuchando, eres capaz de darte a entender y lo que les decía yo del fin primario de la comunicación. No obstante, queda en claro que todavía hay deficiencias, hay carencias en cuanto a ciertas estructuras. Y esa no es una pregunta que esté establecida de manera correcta. ¿Qué hay que hacer para establecer una pregunta de manera correcta? Pues utilizar el auxiliar de ese tiempo. Y si hablamos que estamos en pasado, el auxiliar titular es el did, no hay ningún otro. Y en lugar de decirle a alguien, You played football soccer yesterday, le digo, Did you play football soccer yesterday? ¿Y qué hago? Cuando utilizo el did, ninguno de los verbos que voy a utilizar, ni uno solo, lo que también les puse en nota a varios, ni uno solo va en pasado. Los verbos regresan a su raíz. Y ahora me tengo que ir a la sección de donde encuentran los verbos en su forma base y tomar ahora esos, ¿ok? Que es la forma base de cada uno de los verbos que estuvieron en pasado. Si yo quiero establecer negaciones, de igual manera las negaciones tienen su propio no, que era lo que les decía también a varias personas que me escribieron, que me estaban señalando algunas cuestiones, y les decía, las negaciones en pasado tienen su propio no, es decir, si en presente, porque resulta que en algunos trabajos que revisé seguían colocando el do not o el doesn't y les decía, ok, te aprendiste ese no está muy bien, ese no es del presente simple. Aquí en el pasado tenemos nuestro propio no, que es el did not. Y ese es el no para negar cosas o acciones hechas en pasado. Y digo, I did not play. You did not play. He did not play. She did not play. It did not play. Y en contracción, didn't para todos los sujetos, ¿ok? Entonces tenemos esos tres momentos importantes. Afirmo, niego y pregunto, que es lo que les vengo señalando prácticamente desde que tomamos o desde que iniciamos este módulo. Son los tres modos en los cuales nos comunicamos, ¿sale? Bueno, ese es el pasado simple. Pasemos a la siguiente imagen. Denme un segundo, se cerró mi diapositiva. Listo, acá está. Pasemos a la siguiente diapositiva y quiero ahora utilizar el pasado progresivo, porque ahorita lo vamos a unir en un ejercicio. Ese es el que les expliqué anteriormente, ese es el pasado simple. Ahora, con el pasado continuo o pasado progresivo, que es el mismo, tiene sus propias reglas, ¿ok? Y lo importante a aprender o a revisar con el pasado progresivo es el uso del verbo to be. So when you are using past progressive, you have to focus your attention on the verb to be. I mean, you have to look for was or were maybe plus verbs with ing form. So you have to look for was or were, and then you have to use verbs in ing form. All right. So as well, you need to use affirmative sentences, negative sentences, and questions as well, right? So when you are constructing a sentence using the past progressive, you need to follow specific rules, all right? But also you need to use ingredients such as subjects, was or were, plus verbs in ing,
plus complement, all right? And if you want to construct a sentence using a negative sentence in this case, so you only need to add not after was or were. And if you want to construct questions, you have to look for the verb to be and put it at the beginning of the sentence, and you have to close your sentence, in this case a question, with a question mark, all right? So that is the past progressive tense. When do we use the past progressive tense? So we use the past continuous or past progressive to talk about an activity that started in the past and it continues in the time, right? So that is the past progressive tense in Spanish. Cuando ustedes quieren utilizar el pasado progresivo, quiere decir que esa acción emergió en el pasado, pero no solamente emergió en el pasado, sino se prolongó en el tiempo. Es decir, les ponía yo el ejemplo desde la vez pasada. Yo llegué y le digo a alguien, es que toqué la puerta. Ok, una acción en pasado, toqué la puerta. No me indica qué tanto tiempo duró esa acción, solamente emergió, apareció y desapareció, pasado simple. Pero quizás yo quiero ser más enfático, que de hecho es uno de los usos del pasado progresivo, que cuando narramos ponemos más énfasis. Y entonces digo, no, pues es que llegué ayer y estuve tocando la puerta por una hora. Quiere decir que esa acción apareció, se prolongó en el tiempo y hasta estoy especificando, ¿no? Una hora y me la pasé toque y toque y toque y toque la puerta. Esta se escucha un tanto más interesante la narración, de hecho, con el pasado progresivo. Somos más específicos y hasta le ponemos énfasis, como lo decía. Y entonces digo que esa acción se prolongó en el tiempo. No solamente dije que toqué la puerta, sino dije, ayer llegué y estuve tocando la puerta como por una hora. Estuve tocando la puerta. ¿Ok? Ese es el pasado progresivo. Y entonces, cuando ustedes ven preguntas que de hecho en la actividad integradora van a encontrar estas tres primeras preguntas o estas dos estructuras más bien en las tres primeras preguntas. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde vivieron? ¿Y qué estaban haciendo antes de iniciar sus estudios en prepa en línea? Y hasta ahorita, de todas las actividades que he revisado, que ya me mandaron 8 tareas que ya están revisadas, ni uno solo, y de ahí les puse la nota a varios, han cumplido en su totalidad con este primer apartado justo de la actividad integradora. Es decir, la pregunta dice, ¿cuándo naciste? Y responden con respuestas incompletas. Solamente ponen, no sé, la fecha o algo así, pero la respuesta no está completa. ¿Dónde vivías o dónde viviste? Y responden solamente diciendo en Puebla, en Toluca, en Pachuca o algo así. Necesitamos la respuesta completa. Ahora, la pregunta dice ¿dónde viviste? No dice ¿dónde vives? Es importante que vean esa diferencia, ¿ok? No dice ¿dónde vives? Dice ¿dónde viviste? Y está haciendo referencia a que después de que naciste, ¿dónde viviste? Después de tu nacimiento. La última pregunta de esa primera sección dice ¿qué estabas haciendo antes de iniciar tus estudios en prepa en línea? Me parece que tiene la pregunta. Y de igual manera, la pregunta está en pasado progresivo y responden en pasado simple. Es decir, vuelvo a repetir, entendieron la pregunta, fueron capaces de darse a entender, sí, está muy bien. Pero para evaluarlos no me permiten darme cuenta si entendieron ¿qué ingredientes en cuanto a las cuestiones gramaticales están implícitos en esa pregunta? No los ven ustedes y entonces responden con el pasado simple. Esa pregunta está en pasado progresivo y tiene que estar respondida en pasado progresivo. Vuelvo a darles un ejemplo. Es como si alguien me pregunta, ¿qué estuviste haciendo ayer? Y respondo, juego fútbol. Ok, la idea está ahí en cuanto a la respuesta y te puedo entender que quizás lo que me querías decir era que jugabas fútbol o que jugaste fútbol. Muy bien. No obstante, no me permites ver que eres hábil identificando la estructura gramatical y entonces lo correcto tendría que ser yo estaba jugando fútbol. Si alguien me pregunta, ¿qué hiciste ayer? Y respondemos, juego fútbol. De igual manera, hay un error, no hay concordancia gramatical. La respuesta tendrá que ser, yo jugué fútbol, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir esto. Es importante que verifiquen, que se den cuenta qué estructura gramatical está siendo utilizada en cada uno de los apartados y con base en ellas comenzar a responder. Pueden colocar otros tantos tiempos porque hay otras que les piden mayor énfasis en su respuesta. Pueden utilizar otros tiempos, no hay ningún problema, pero deben hacer uso de lo que está pidiendo como forma
básica o de base la pregunta. Y entonces, si la pregunta está en pasado progresivo, la respuesta tiene que estar en pasado progresivo. De hecho, ya hasta les estoy dando las respuestas de ese primer apartado. Entonces, vean eso. Chequen, por favor, que lo que están tratando de responder esté completo. No solamente pongan en Puebla, en Toluca, en San Luis Potosí, sino pongan la respuesta completa, porque eso es lo que se está evaluando. Se está evaluando el uso de las estructuras gramaticales de manera completa. No solamente coloquen la respuesta con un verbo ya, no, coloquen la respuesta con un sujeto, un verbo y un complemento, y no en cualquier tiempo. Vean en qué tiempo me están pidiendo la pregunta, más bien dicho, vean en qué tiempo está la pregunta y que en ese tiempo es con el cual se responde. Si la pregunta dice, ¿qué estabas haciendo antes de iniciar la prepa o antes de iniciar prepa en línea? La respuesta tiene que decir, estaba estudiando, yo estaba trabajando, yo estaba cuidando a mis hermanitos, yo estaba, así va la respuesta. Y no la respuesta dice, yo trabajé, yo jugué, no tiene concordancia gramatical, ¿ok? Ese es el pasado continuo. Ahora, lo importante del pasado continuo, como les decía en inglés, es utilizar el was y el were, que ese es el que hace cambio en cuanto al tiempo gramatical, porque el ing es igualito al presente progresivo, es decir, los verbos que están con ing los van a encontrar también en presente progresivo, que ahorita también lo voy a explicar, lo voy a traer de nuevo a la mente. Pero lo que me está dando la pauta para entender que eso está en pasado progresivo es el uso de was, de were, más verbos con ing, ¿ok? Bueno, avancemos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar en la siguiente este ejercicio que les decía yo que les traigo para que se den cuenta cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Tenemos palabras clave en el uso del pasado simple y del progresivo. Estas dos palabras son when y while. When significa cuando, while significa mientras. When introduce o presenta frases en pasado simple. While, mientras, introduce frases o más bien dicho oraciones en pasado progresivo o en cualquier progresivo, de hecho. Entonces, ¿cómo sé cuando una oración está en pasado? Podemos verificarlo, quizás en algún momento encontrarán when. ¿Cómo sé cuando esa oración está en progresivo? Encontrarán en algún punto por ahí while, ¿ok? Bueno, a ver, veamos. Ejercicio 1 dice, the students were doing an exercise. Los estudiantes estaban haciendo ejercicio. Listo. Ese está en progresivo, más que claro, porque está está were y está un verbo con ing. Pasado progresivo. Listo. Ese espacio que viene después de exercise me está pidiendo utilizar when y while, o while en este caso, alguna de las dos. Quiere decir que la siguiente oración después del espacio está ya sea en progresivo o en pasado simple. Verifiquemos eso. Veamos qué hay después del espacio. Dice the bell rang. La campana sonó o el timbre sonó. ¿Encuentro was o were ahí? No lo encuentro. ¿Encuentro un verbo con ing? No lo encuentro. Quiere decir que la única palabra que puedo utilizar de las dos que están en la cabeza es when. Y digo, the students were doing an exercise when the bell rang. Los estudiantes estaban haciendo un ejercicio cuando el timbre sonó, cuando la campana sonó. Cuando. When introduce una frase, una oración en pasado simple, ¿ok? Vamos con la 2. I saw an accident. Yo vi un accidente. Ok, recuerden que en el espacio vamos a colocar ya sea when o while. Quiere decir que la siguiente oración, esa es la que tenemos que analizar. Y decimos con la siguiente, I was waiting at the bus stop. Yo estaba esperando en la parada del autobús. Veamos en qué tiempo está. ¿Existe ahí was o were? Sí, de hecho, está was. ¿Tenemos un verbo con ing? Sí, waiting. Entonces ese es pasado progresivo. Yo estaba esperando en la parada del autobús. La única palabra que introduce una oración en pasado progresivo es while. Y entonces digo lo siguiente. I saw an accident while I was waiting at the bus stop. Yo vi un accidente mientras estaba esperando en la parada del autobús. 3. She was writing an email. Her computer turned off. She was writing an email. Ok. Ese espacio de nuevo
va a permitirme utilizar when or while. Tengo que verificar que la siguiente oración después del espacio esté en alguno de los tiempos, pasado o en pasado progresivo. Veamos. Después del sujeto she, ¿tenemos was o tenemos were? Sí, tenemos was. ¿Verbos con ing? Sí, tenemos writing. Más que claro que esa oración está en pasado progresivo. Y entonces digo, she was writing an email. Ahora, la palabra que introduce esta oración hasta antes de la coma es while. Y entonces digo, while she was writing an email, her computer turned off. Mientras ella estaba escribiendo un correo electrónico o enviando un correo electrónico, su computadora se apagó. Se apagó. ¿Ya vieron? Están ahí los dos tiempos. Pasado simple al final, pero previo a ello está el pasado progresivo. Seguimos. 4. He fell down. He was climbing a tree. He was climbing a tree. Pasado progresivo. Si me siguen desde el inicio con lo que les fui explicando, saben que está el was y están verbos con ing. Pasado progresivo. La única palabra que introduce los pasados progresivos en este caso es while. Y digo, he fell down while he was climbing a tree. Él se cayó mientras estaba escalando o estaba trepando un árbol. 5. My mom came home. My sister was sleeping. Mi mamá llegó a la casa, mi hermana estaba durmiendo. Ok. Ese espacio me pide when o me pide while. Analicemos la siguiente oración después del espacio. My mom came home. Hasta antes de la coma, esa oración está en pasado simple. Y sé que está en pasado simple porque no está el was y no está con ing. Ya desde ahí descarto que sea un progresivo. Después de la coma sí encuentro el progresivo, pero esa no es la que estamos analizando. No es la frase que está introduciendo when o while. Bueno, para my mom came home utilizo when, porque when introduce pasados simples. 6. We found some old photographs. Nosotros encontramos algunas fotografías viejas. We were tidying our room. Estábamos ordenando o limpiando, organizando nuestro cuarto. Ok. Esa oración después del espacio está en pasado progresivo. ¿Por qué? Porque está el were y están verbos con ing. We were tidying our room. La única palabra que introduce pasados progresivos es while, ¿ok? Y entonces digo, we found some old photographs while we were tidying our room. Nosotros encontramos algunas viejas fotografías mientras estábamos ordenando nuestro cuarto. 7. You called me last night. I was studying for the test. You called me. En esta oración, hasta antes de la coma, ¿está was o were? No. En esa oración encontramos verbos con ing hasta antes de la coma. No. Entonces voy a utilizar when porque esa oración está en pasado simple. When you called me last night, I was studying for the test. Cuando me hablaste la noche pasada, estaba estudiando para un examen. 8. I had a bad dream. Tuve un mal sueño. I was sleeping on the sofa. I was sleeping. Fácil y sencillo. Si me siguen con lo que ya expliqué, está el was y están verbos con ing. La única palabra que puede introducir esa última oración es while. I had a bad dream while I was sleeping on the sofa. 9. The fire alarm went off. We were listening to music. A esa oración, hasta antes de la coma, está en pasado simple, porque no hay nada con ing, no hay was y no hay were. Entonces la única palabra que puedo utilizar es when. When the fire alarm went off, we were listening to music. Último o última oración en este caso. She started to cry. Ella empezó a llorar. She was watching a movie. Ella empezó a llorar. She was watching a movie. Ok. Ella estaba viendo una película. Esa oración después del espacio está en pasado progresivo. ¿Por qué? Porque tiene ing y porque está precedido de was. Y la única palabra que introduce frases o presenta frases con pasado progresivo es while. Y entonces digo, she started to cry while she was watching a movie. ¿Ok? Listo. Un ejercicio un tanto sencillo que nos permite ver el uso de uno y de otro tiempo. Ahora les tengo un último, y dice aquí, we use the simple past to talk about completed actions, habits, and facts in the past. Decimos, utilizamos pasado simple para acciones ya terminadas, ya hechas, para hábitos o hechos en el pasado también. I went to the cinema yesterday. Fui al cine. Listo. I always visited my grandparents in my summer holiday when I was little. Yo
visitaba a mis abuelos en mis vacaciones de verano cuando era pequeño. I lived near Liverpool for a couple of years. Yo viví cerca de Liverpool por algunos años. Acciones que emergieron, pasaron y pues ya no sé más, ¿ok? No tengo mayor información de ello, no hay mayor énfasis. Pasado progresivo. The past continuous or progressive is used to express interrupted actions, a specific time as an interruption and parallel actions. Y quiere decir que hablamos con el pasado progresivo para acciones que fueron interrumpidas, que estaban en progreso y por algo, ¡pum!, se interrumpieron. Si ustedes analizaron las oraciones anteriores, sufrían esas interrupciones. Digo, yo estaba haciendo mi tarea cuando sonó el timbre. Yo estaba haciendo mi tarea cuando llegaste. Justo algo sucedió, emergió, apareció que la otra acción que estaba en progreso se detuvo, ¿ok? Y dice la oración, I was watching TV when the phone rang. Estaba viendo la televisión cuando el teléfono sonó. Last night at 7 p.m. I was having dinner. La noche pasada a las 7 estaba cenando. While she was doing her homework, her brother was playing football. While, mientras ella estaba haciendo su tarea, su hermano estaba jugando fútbol. While también nos permite utilizar dos oraciones que estén en progreso. Dos, paralelas están sucediendo. Y dice la oración, por ejemplo, mientras ella estaba haciendo su tarea, su hermano estaba jugando fútbol. ¿Ok? Ese es el pasado simple y el pasado progresivo. Brinquémonos al presente simple. Ok. Si el pasado simple hablaba de hábitos que solíamos tener en un tiempo pasado, el presente simple habla de hábitos, de rutinas diarias o cotidianas, de algo que en el día a día hacemos. Digo, yo juego, no me dice que estoy jugando ahorita, simplemente que yo juego fútbol, está dentro de mis hábitos. Ahora, sigue un orden lógico también en cuanto a los ingredientes a utilizar, sujetos, más verbos, más complementos. Ahora, el titular del presente simple es el do o en su defecto el does. Do para I, you, we and they, y does para he, para she y para it. Y entonces digo, do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? Eso es cuando establecemos preguntas, ¿ok? El do no tiene traducción. Aquí no es no es el verbo. El verbo do es hacer, pero aquí no es ningún verbo, es solamente una palabra que me ayuda a entender que eso que me están diciendo está en un tiempo en específico. No tiene traducción, no van a encontrarle traducción a ella porque solamente es un auxiliar que me está apoyando y que está apoyando al que me está escuchando o leyendo a entender que esa oración está en un tiempo en específico, en este caso en presente simple. Si niego a ese do o a ese does, le agrego not y digo I do not play. He doesn't or he does not play. She does not play, it does not play, we do not play, you do not play, they do not play. ¿Ok? Así de sencillo. Es prácticamente esto que ya estuvieron aprendiendo y que de hecho me parece que lo aprendieron en el módulo 6 en cuanto al presente simple. Ahora, el presente progresivo. En las diapositivas anteriores teníamos pasado simple y pasado progresivo. En estas dos tenemos presente simple y presente progresivo. Ahora, les decía que pusieran mucho énfasis en los verbos que tienen ing, porque esos mismos van a estar tanto por allá en el pasado progresivo como por acá en el presente progresivo. La única cosa que nos va a permitir saber si esto es pasado progresivo o presente progresivo es el verbo to be. En pasado progresivo es el was o es el were. En presente progresivo es el am, is y are. Ejemplos: I am walking, you are walking, he is walking, she is walking, it is walking, we are walking, you are walking, they are walking. Todos los verbos, si ustedes se dan cuenta, tienen ing o el mismo verbo más bien. No tiene variación en ninguna de estas oraciones si ustedes le ponen atención. La única palabra que me va a indicar de qué tiempo estamos haciendo uso es el am, es el are o es el is, ¿ok? Y ya sabemos que el verbo to be se utiliza para I am. En este caso, utilizo am para I, utilizo are para you y utilizo is para he, para she y para it. Y para el resto, siempre que hay plurales, muchas personas, utilizo are. Y entonces digo, yo estoy caminando, tú estás caminando, él está caminando, ella está caminando, ese está caminando, nosotros estamos caminando, ustedes están caminando, ellos están caminando. Si niego, solo y únicamente voy a agregar not después del am.
I am not walking. You are not walking. He is not walking. She is not walking. It is not walking. We are not walking. You are not walking. They are not walking. Si pregunto, ese verbo to be, am, is o are, va a encabezar la oración. Y entonces diré ahora, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Are they walking? Esto lo encontramos en alguna de las tareas que ustedes enviaron y también les hice comentarios a algunos de ustedes donde les decía que las preguntas tenían que estar en ciertos tiempos en específico. Les pedían preguntas en pasado progresivo o en presente progresivo y cosas así. Y les decía, no podemos decir, you are walking y cerrar con una question mark. Vuelvo a repetirles, les entenderán seguramente. No obstante, aquí estamos evaluando que se utilicen de forma adecuada. Y entonces, sabemos que no puedo decir you are walking. Si quiero preguntar, tengo que mover ese are y ponerlo al principio. Y entonces digo, are you walking? ¿Estás caminando? Y ahora sí cierro con una question mark. No puedo decirle a alguien, oye, he is walking, pensando que estoy preguntando. Quizás en tono o trato de dar la entonación correcta para que me escuchen que estoy preguntando. Pues puede ser, es decir, quizás me entenderán. No obstante, vuelvo a repetir, estamos evaluando el uso correcto de estas estructuras y entonces la pregunta tiene que decir, ¿is he walking? Pongan énfasis en eso, ¿ok? Verbos que se les van a agregar ing, recuerden que hay cambios en algunos. Si los verbos terminan con una sola e, hay que borrar esa e. Si terminan con doble e, no borramos ninguna y solamente agregamos ing. Si los verbos tienen ciertas peculiaridades, como que hay una vocal entre dos consonantes, por lo regular la última consonante se duplica y se agrega ing, ¿ok? Tomen eso en cuenta también. Ahí está la lista, que también es una misma tabla que ya les había puesto en algún otro video, ¿sale? Ese es el pasado progresivo y veamos cómo funciona. No es lo mismo decir I walk to school que decir I am walking to school. Yo camino a la escuela, ¿ok? Y digo I walk to school every day. Quiere decir que es una actividad cotidiana en mí. Yo camino a la escuela. Ahora, si yo digo I am walking to school, quiero decir que en este instante, justo a las 5:38 de la tarde, estoy caminando hacia la escuela. No quiere decir que es una actividad cotidiana en mi vida, sino que ahora justo estoy caminando hacia la escuela. Si alguien me llama por teléfono y me dice, hey, what are you doing? Yo digo, I am walking to school. Estoy caminando hacia la escuela. No me está preguntando qué hago comúnmente, ¿verdad? Que eso sería el presente simple. Vean la diferencia entre uno y otro. Digo, I play tennis 4 times a week. Juego tenis 4 veces a la semana. I am playing tennis. Presente, I play tennis 4 times a week. Presente progresivo, I am playing tennis. En este momento estoy jugando tenis. No sé si esa es una de mis actividades cotidianas. No sé si la persona que dice eso me está señalando actividades cotidianas. Solamente me está diciendo que en este instante, a las 5:38, está jugando tenis. I am playing tennis. Diferencia entre uno y otro, entre un tiempo y el otro. ¿Ok? Muy bien. Avancemos a los dos últimos. Bueno, les traje algunas preguntas, de hecho, y en estas imágenes ustedes van a encontrar preguntas para presente simple y para presente continuo. ¿Y por qué se las puse? Para que ustedes se den cuenta qué es lo que les piden en cuestión de respuestas. Dice la primera indicación, talk about your daily routine. Háblame acerca de tu rutina diaria. No voy a decir estoy comiendo, estoy jugando, estoy corriendo. Voy a decir yo juego, yo corro, yo como, yo me despierto. La segunda dice, what is the person doing? ¿Qué está haciendo la persona? No me está pidiendo decir, él pasea a su perro. Él pasea a su perro es una actividad que quizás hace en su día a día. Pero en este momento, ¿qué está haciendo ese hombre? Él está paseando a su perro, ¿ok? Siguiente, what do you do in summer? No me pregunta qué estás haciendo ahorita, sino me dice qué haces comúnmente en el verano. Entonces la respuesta no puede decir, estoy viendo la televisión o estoy viendo o leyendo. Puedo decir más bien, yo veo la televisión, leo. Es decir, en verano eso es lo que hago. Veo la televisión y leo, no hay más. What is he doing? ¿Qué está haciendo en este momento? Y ustedes pueden decir, pues él lee o él corre. Ok, se puede entender, pero como les decía desde el principio, eso es más bien de actividades cotidianas, de su día a día. En este instante, ¿qué está haciendo? Él está corriendo. Siguiente, what do you do in winter? ¿Qué haces en el verano? En el invierno, perdón. What do you do in winter? ¿Qué haces? Es decir, cuéntame, ¿qué haces en el invierno comúnmente? Pues yo quito la nieve. Ok, no me está diciendo qué estás haciendo ahorita. Ok,
que sería, pues estoy quitando la nieve. No, habla de una actividad en general o cotidiana. Bueno, les puse estas preguntas para que ustedes se den cuenta cómo identificar una pregunta en presente simple de una pregunta en progresivo. En presente simple van a encontrar do o does. En presente progresivo van a encontrar is o are o quizás am si me pregunta a mí mismo. Pregunta, por ejemplo, what is happening? ¿Qué está sucediendo? No está hablando en general de qué sucede, sino qué está sucediendo. Ahorita, ¿qué está sucediendo? El perro está correteando al cartero. La siguiente dice, what do you do in autumn? ¿Qué haces en el otoño? No me dice qué estás haciendo ahorita, sino qué haces. Ah, pues limpio mi patio, recojo las hojas. ¿Qué haces en otoño? ¿Ok? Este tipo de preguntas ahí se las voy a dejar para que ustedes también vayan viendo y por sí solos digan, ah, ese está en presente, no, ese está en presente progresivo, ah, ya vi el do, presente, ah, ya vi el is más verbos con ing, progresivo, para que ustedes también puedan identificarlas. Y justo ese es el tipo de estructura que tienen que utilizar para poderlas responder. ¿Listo? Vamos con los dos últimos tiempos, que en este caso, o el último tiempo, que es el futuro. Utilizo dos tipos de estructuras para el futuro. Una que es un tanto sacada de la manga, dirán algunos, es decir, que cuando yo digo algo, por lo regular no está pensado, no está planeado, no está planificado, y para eso utilizo el will. No es lo mismo decir yo jugaré contigo que decir yo voy a jugar contigo. Digamos que ahorita llegué, encontré a alguien y veo que esa persona no tiene con quién jugar fútbol o ping pong o cartas o algo así. Y de ahorita justo lo decidí. Le digo, ah, yo jugaré contigo. Un deseo momentáneo, una intención momentánea, una decisión momentánea. Pero quizás ya lo había planificado, ya yo te había invitado, ya habías llegado, ya estás por aquí, y entonces queda claro que yo voy a jugar contigo. ¿Por qué? Porque ya había el plan de respaldo. Cuando alguien te escucha utilizar will, le dejas en claro que esa decisión fue tomada de manera espontánea, fue una decisión del momento, una intención. Pero si le haces uso del going to, estás dejando en claro que ya pensaste por lo menos sobre esa decisión, sobre esa acción a tomar. Esa es la diferencia entre will y going to. Entonces, con will hay reglas en específico. El will toma verbos en forma simple, base. Donde ustedes se encuentran en su lista de verbos, se encuentran justo verbos sin ing, sin s, sin ed, esos son los que tienen que tomar. Y entonces digo, I will play, you will play, she will play, he will play, it will play, we will play, you will play, they will play. Hay contracciones, si saben las contracciones, si las vieron en el video que les dejé, también pueden utilizarlas. Yo siempre les digo, si estás aprendiendo inglés por primera cuenta, no utilices contracciones. Hasta que ya tengas cierto dominio sobre esas estructuras, comienza ya a hacer contracciones, pero previo a eso, aún no utilices. Trata de utilizar todo completo. No hay ningún problema, te van a entender. Nos vamos a escuchar raros y les voy a decir alguna anécdota que alguna vez me sucedió. Yo aprendí inglés en la universidad durante todo el tiempo que estuve estudiando o aprendiendo inglés. Yo aprendí inglés en la universidad, entonces cuando me tocaba hablar con nativos, nos escuchábamos extraños cuando hablábamos en inglés, y no extraños o raros que hablemos mal, sino el inglés que nosotros aprendemos o que nos enseñan en México en general, y así en cualquier parte del mundo es un inglés estandarizado. Es decir, no nos enseñan el inglés que se habla en el día a día, en las calles. Es un inglés, digamos, educado, dirán algunos, y es como decirle a alguien, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y de pronto nos escuchamos raros y por lo regular no decimos eso y decimos, hola, ¿cómo estás? O algunas otras expresiones, pero no somos tan formales. Ese es el inglés académico que se enseña y se enseña con fines en específico y se los digo desde ahorita a ustedes si es que van a seguir estudiando inglés. Se enseña con fines en específico y es decir, porque está estandarizado, ese inglés te puede ser útil para hablar con cualquier persona que esté aprendiendo inglés en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente vas a utilizar el inglés para hablar con los gringos, ellos te van a entender sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son nativos del idioma. Pero si tú aprendes la jerga o si tú aprendes el slang o el caló
de cada uno de esos idiomas, es muy difícil que te puedas comunicar con el resto del mundo porque el inglés que aprendiste es de una región en específico, no está estandarizado, tiene sus peculiaridades, su jerga le llamamos, o en español también le decimos caló. Es como si yo en el barrio, por ejemplo, con los que no se me junto, hablo con nuestro propio código. Y aunque ese es en español, aún así muchas personas que no pertenezcan a ese barrio, que no pertenezcan a ese sector, no nos van a entender porque esas palabras tienen un significado en específico en esa región. Y así sucede con muchas cosas. Entonces, con el inglés sucede algo similar, con el español sucede algo similar. Si ustedes se van a aprender, no sé, español en México se supone que es donde se puede aprender español de una manera un tanto neutra en cuanto a su uso, no acento, el acento es otra cosa, pero bueno, en cuanto a su uso, porque en el centro se puede aprender para aplicarlo en varias lados de Latinoamérica. Pero si tú quieres ir a aprender en específico español, no sé, en Cuba, de pronto esas palabras que aprendes en Cuba no son tan utilizadas en otra parte, en Colombia, en Argentina. Lo mismo sucede con el inglés. Entonces, el inglés está estandarizado, es de los pocos idiomas que están estandarizados. Entonces, se enseñan de manera igual para todas las personas que están en el mundo, en China, en la India, en Corea. Es el mismo material, es de Oxford, es de Cambridge, es de Richmond, es de las mismas editoriales si lo vemos por el lado de las editoriales. Entonces, ese inglés es el que tú estás aprendiendo. Y les decía yo, cuando me tocó hablar con algún nativo, me decía que era un schoolboy. Y le decía que por qué. Me dice, es que hablas como de la escuela, muy académico, muy propio. Y me preguntaba, ¿dónde aprendiste inglés? Le digo, pues en la universidad. Y pues yo le decía, ¿estás mal? ¿Estoy mal? Me dice, no, te entiendo, no hay ningún problema, lo haces muy bien, te comunicas bastante bien. El problema está en que te escuchas muy educado en lo que estás diciendo. Es muy difícil que alguien te diga, por ejemplo, la pregunta, how are you? Y la mayoría aprendemos a decir, I'm fine. Y entonces él me decía, es que nadie te dice I'm fine. De una vez te lo digo, muy pocas personas te van a decir I'm fine. Sí, lo entienden, pero no te van a responder diciendo I'm fine. Por lo regular te terminan diciendo I'm doing well, I'm, no sé, I'm doing great y cualquier otra expresión, pero no van a decirte I'm fine. Y de hecho, si le preguntas a alguien, how are you, también te verá así como extraño. Te entiende, te responde, sabe que lo estás saludando, pero te verá un poco extraño porque se escucha muy formal. Dice, nosotros decimos, hey, how you doing, what's up, o cualquier otra expresión que se pueda utilizar. Lo mismo que nosotros hacemos en español, aunque ustedes no lo crean, es algo muy similar con el español, ¿ok? Entre amigos podremos decirle a alguien, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O algo así, pero si yo llego con mis amigos y les digo, muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Nos quedamos viendo así todos extraños. Pues ese es el inglés que estamos aprendiendo, ¿ok? Y no se asusten con ello, es para podernos comunicar con cualquier persona que esté aprendiendo inglés en cualquier parte del mundo. Es exactamente el mismo inglés que se les está enseñando para que se puedan comunicar, dado que el inglés es prácticamente una lengua global que cualquier persona utiliza por su facilidad de aprendizaje, ¿ok? Bueno, me mudo a la última parte de esta presentación, que es el going to, ¿ok? Ya les platiqué un poco del will, vayamos con el going to. El going to, como ya les dije, lo utilizamos para expresar prácticamente que ya pensamos, que ya repensamos lo que vamos a decir, ¿ok? Ya está pensado, ya está repensado o ya está avanzado, por lo menos ahí en nuestra mente. No es una decisión del momento, no es algo que nos sacamos de la manga, ya tiene un plan previo. Y entonces, si yo le digo a alguien, yo te ayudaré, I will help you, dirá, ok, es una intención, lo decidió al momento. Pero si yo le digo, I'm gonna help you, te voy a ayudar, es decir, ya no solamente lo pensé, sino ya prácticamente tengo algo que pueda yo aportar para poderlo ayudar en algo. Es decir, ya está sobrepensada, pensada, analizada esa decisión de ayudarte. Y el otro queda en claro, ok, bueno, pues lo decidió ahorita, bueno, está bien, me ayudará. Ese es el will. Going to, cosas ya planificadas, ¿ok? Y entonces, ¿cómo utilizo el going to? Volvemos a encontrar aquí el verbo to be, ¿ok? Y el verbo to be es el estelar porque el going to es igualito con todos los sujetos. Y entonces digo, I am not going to open the door. You are not going to open the door. He is not going to open the door. Si hablo en negación, obviamente, ¿no? Que es lo que le estoy agregando ya. Y en afirmación, you are going to open the door. You are going to meet Jane tonight. All right. So, cuando ustedes hacen afirmaciones, vean el orden en específico de los ingredientes. Ahí está. Pero lo que quiero que pongan énfasis es en el to be,
porque ese es justo el que tiene que estar cambiando constantemente dependiendo del sujeto, mientras que el going to es igualito en todos los sujetos y los verbos, pues solamente los que nos van a indicar completamente de qué es que queremos hablar y los complementos. Si niego, al verbo to be es el que tengo que negar. Si pregunto, el verbo to be es el que tengo que mover al principio. Are you going to meet Jane tonight? Les puse un ejercicio, les traje un ejercicio aquí. Vean, tengo estas acciones que están ahí a un ladito con una persona haciendo cada una de ellas, comer un sándwich, bañarse, limpiar la casa, tomar un café, jugar fútbol, trabajar en casa, ir al gym y quedarse en casa. Veamos. Tengo ahí en verde y como rojito algunas oraciones. Las puse en esos colores simplemente para diferenciarlas unas de los otros, ¿ok? Digo a sandwich. Quiero decir que yo comeré un sándwich. Tengo que decir I will eat a sandwich. Vean la primera imagen que es la persona que está ahí con pues un emparedado, un pedazo de pan que está próxima a comérselo. Y entonces digo, I will eat a sandwich. Quiere decir que esa decisión prácticamente la tomé en el momento. Entré, no sé, al restaurante, a la tiendita o donde sea que haya comida, al Oxxo dicen algunos. Entré y decidí al momento, ok, comer un sándwich. Ok, si utilizo el going to, no es una decisión del momento. Digo, I am going to eat a sandwich. Quiere decir que ya tengo claro desde el inicio qué es lo que voy a comer, porque prácticamente quizás yo me preparé mi desayuno y ya lo llevo y me pregunta alguien, ok, ¿qué vas a comer? Ah, voy a comer un sándwich. ¿Por qué? Porque ya lo traigo en la maleta. Ya está hecho, ya está, ya es un hecho hacerlo. El otro también es un hecho, pero es una decisión del momento, ¿ok? I take a shower. Quiero decir que yo tomaré un baño o me bañaré. I will take a shower. Pero si yo digo I am going to take a shower, con el will, prácticamente llegué a mi casa y pues no supe qué más que hacer. Ah, me bañaré. Listo. Pero si con el going to utilizo esa misma oración, quiere decir que ya lo había pensado. Es decir, en la tarde como, duermo, me baño. Es decir, ya está dentro de mi plan. No fue una decisión del momento. Ya está dentro de mis actividades. ¿Ok? Clean my home. Digo, I will clean my home. Limpiaré mi casa. Llegué a mi casa y de pronto dije, pues, ¿qué hago? Ah, limpiaré mi casa. Decisión del momento. I will clean my home. Pero si digo, I am going to clean my home, quiere decir que ya está planificado dentro de mis actividades cotidianas. Digo, ¿y qué vas a hacer mañana? Ah, pues voy a limpiar mi casa, voy a salir temprano, voy a ir a pasear, ya lo tengo claro, ¿ok? Drink a coffee, digo que tomaré un café. I will drink a coffee, decisión del momento. Si digo I am going to drink a coffee, ya lo había pensado. Y también algo similar como lo del sándwich, como lo que les expliqué, prácticamente aplica igual aquí. Digo, I will play soccer. Jugaré fútbol. Ok, llegué, no tengo ninguna otra cosa que hacer, vi mi balón, pues jugaré un rato fútbol. Listo, decisión del momento. Pero si digo I am going to play soccer, quiere decir que tengo el balón, que tengo el plan, tengo el equipo, tengo una hora de juego para poderlo jugar. Ya está el plan. I will work at home. Trabajaré en casa. Decisión del momento. Quizás dije, ya no voy a la oficina. Trabajaré aquí. Ok, pero si digo I am going to work at home, quiere decir que ya lo había planificado. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana no voy a la oficina, trabajaré en casa. Voy a trabajar en casa. Ya lo pensé, no lo decidí al momento. I am going to the gym o I am going to go to the gym. Voy a ir al gym. Claro que está dentro de mis actividades cotidianas, pero si digo I will go to the gym, iré al gym, pues una decisión quizás porque quizás ya voy al gym, pero no tengo la disciplina de ir todos los días y de vez en vez voy al gym y digo, pues hoy es miércoles, tengo tiempo, pues iré al gym. No está dentro de mis planes cotidianos hacerlo, ¿ok? O también lo decidí al momento. La última, I will stay home, me quedaré en casa. Lo mismo, lo decidí ahorita, me asomé, vi que está lloviendo, digo, me quedaré en casa. Listo, vuelvo a cerrar. Pero si digo, I am going to stay at home, ya lo pensé. Ya ni siquiera salí a ver cómo está el día, simplemente dije, o sea, hoy me voy a quedar en casa, voy a trabajar desde acá y después me voy a ir al gym y luego voy a limpiar mi casa. Es decir, ya está dentro de mis planes, ya está tomado. Es importante que vean la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Will, decisiones al momento y da las terminaciones a los verbos de comeré, jugaré, seré. Going to es yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y es importante que vean la diferencia porque cuando ustedes lo apliquen para con alguien que estén tratando de comunicarse,
esa persona entenderá, y sobre todo los nativos entenderán que esa decisión la tomaste al momento con el will. Y con el going to es que eso ya lo habías planificado. Y entonces te dirá, pues no que ya tienes el plan, no, lo decide ahorita. Y después, ok. Y se dan cuenta cuando utilizas el will o cuando utilizas el be going to, ¿sale? Perfecto, muy bien. Esos son los temas gramaticales que quería mostrarles y solamente para ir terminando, recordar que el going to y el will no toma verbos en pasado, no toman verbos en pasado participio, toma verbos en infinitivo, esos que están en esa columna. Digo, I will open, I will accept. I am going to open, I am going to accept. I will walk, I am going to walk. I will close, I am going to close. Y así, con cualquiera de ellos. No importa que sean verbos irregulares, de igual manera no toma verbos en pasado y en pasado participio, aunque estos sean irregulares, vuelve a tomar los verbos que están en infinitivo y vuelvo a poder decir en este caso, I will build a house, I am going to build a house, I will have dinner, I am going to have dinner y cosas como ellas, ¿ok? Toma esos verbos que están en esa sección, es importante saberlo. Muy bien, vamos concluyendo y para aquellos que andan por aquí, preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en específico en lo que quieran que yo los apoye, que yo los ayude para que me lo hagan saber? Es tiempo de ello, los escucho. ¿Alguien que esté por aquí? ¿Quién? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahorita creo que ya ninguna sesión. De hecho, sí, bueno, anteriormente tenía unas dudas, pero estaba viendo los videos que nos compartió. De hecho, estaba tomando notas en unas hojas blancas, me puse a hacer mis anotaciones y ya como que viendo y ahorita lo que nos explicó, pues ya me quedó más claro los temas, cómo se tienen que contestar dependiendo del tiempo. Entonces parece que ahorita ya no me quedó ninguna duda. Perfecto, pues agradezco mucho la participación. Y sí, en cuanto a la actividad integradora, les vuelvo a repetir, traten de verificar cada pregunta que les están colocando, véanla, analícenla. Dice, no sé, la pregunta dirá, what were you doing before you, no sé, before you start working, o no sé, algo así. ¿Qué estabas haciendo antes de iniciar a trabajar? ¿Qué estabas haciendo? La respuesta no puede decir, yo jugué o yo trabajé. La respuesta tiene que decir yo estaba jugando, yo estaba aprendiendo, yo estaba. Eso es la respuesta. Entonces, en cada uno de los apartados del proyecto integrador, revísenlo a profundidad. Vean, antes de contestar, vean qué les está pidiendo. Si hay un did, eso está en pasado. Si hay un will, eso va con will. Si hay un going to, eso va con going to. Si hay un do o hay un does, eso va en presente. Si hay un are o un is o un am más verbos con ing, eso está en presente continuo. Si hay un was, un were más verbos con ing, eso está en pasado continuo. Entonces vean eso porque es justo lo que les pide cada apartado. Vuelvo a repetir, pueden utilizar todos los tiempos gramaticales que ustedes gusten, no hay ningún problema. De hecho, se les invita a hacerlo, a hacer uso de más cuestiones que hayan aprendido. Pero sí es importante darnos cuenta desde sus primeras respuestas que entendieron que es justo lo que les está pidiendo cada apartado. Les decía también, en el proyecto integrador, perdón, en el foro de integración, es evaluable ese foro de integración también, ¿ok? Entonces, son 4 participaciones. Si es que no reciben ninguna pregunta de nadie para que puedan hacer su segunda participación, ustedes mismos pregúntense, no hay ningún problema. Yo les pediría que hagan eso, es decir, simulen como que alguien les estuviera preguntando y traten de responderse a ustedes mismos si es que nadie les llega a preguntar nada para su segundo aporte. Entonces, traten ustedes de preguntar, que ese es más bien su tercer aporte, porque su segundo aporte es hacer preguntas, ¿ok? Entonces, sí tienen que preguntarle a alguien, pero si ustedes no reciben preguntas de nadie, pues traten de responder algunas que ustedes mismos se puedan establecer con base en su propio relato, ¿ok? Para que puedan ir avanzando en sus aportes de ese foro de integración. ¿De qué va el foro de integración? Pues justo como su nombre lo dice, integrar todo lo que hayan visto y hayan aprendido desde el módulo 6 hasta el módulo 7, ¿ok? No quiere decir con ello que si no utiliza nada del módulo 6, pues su calificación va a decrecer. No, tampoco. Pero sí quiere decir que
los invita a hacer uso de todo lo que hayan aprendido. No tengan miedo para ello. Yo leí algunas actividades que mandaron del proyecto integrador donde decían que durante este tiempo, la verdad, hasta les daba como estrés los audios, les daba mucha pena grabar sus audios y que pues lo lograron al final de cuentas. Y les decía yo que a todos nos pasa, a todos cuando estamos aprendiendo un segundo idioma nos pasa. La cuestión es atrevernos a hacerlo y con base a la práctica, en algún punto lo lograremos, quizás no de una manera tan excelente, quizás no tenemos esa habilidad para los idiomas, pero terminaremos haciéndolo de una manera aceptable, créanme, si se puede con base a estar practicando y practicando y practicando, es probable que lo podamos lograr, ¿ok? Les recuerdo que envíen sus proyectos integradores antes del domingo o antes de las 11:59 del domingo, porque si su proyecto integrador no cumple, ya no hay extensiones de tiempo para poderlo enviar. Así que los invito a enviarlo antes de